Capítulo 18. El retorno de los extremos ciclos históricos de 84 años y la reaparición del autoritarismo global, 1933-2017. Introducción. La historia política moderna parece avanzar en ciclos más que en líneas rectas. A lo largo de los siglos, períodos de estabilidad y expansión suelen ser seguidos por fases de crisis, polarización y ruptura institucional. Diversos historiadores y teóricos, desde Jean-Baptiste Vico hasta Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Nikolai Kondratiev y, más recientemente, Strauss y Howe, han propuesto que los procesos históricos responden a ritmos recurrentes, impulsados por dinámicas económicas, sociales, generacionales y psicológicas. Este ensayo propone un marco interpretativo basado en un ciclo histórico de 84 años, observando un paralelismo entre 1933, año emblemático del ascenso del autoritarismo global, y 2017, momento que marca un nuevo punto de inflexión en el orden político internacional. En enero de 1933, Adolf Hitler llegó al poder en Alemania. En enero de 2017, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos. Más allá de las diferencias evidentes entre contextos, instituciones y personas, la coincidencia temporal sugiere el inicio de una nueva fase histórica caracterizada por la reaparición simultánea de liderazgos extremos, tanto de derecha como de izquierda, en múltiples regiones del mundo. El objetivo de este trabajo no es establecer equivalencias morales ni afirmar identidades ideológicas absolutas, sino analizar patrones estructurales, condiciones históricas compartidas y dinámicas políticas recurrentes que parecen repetirse con notable similitud a lo largo de 8 décadas. Y 1933, el inicio de la era de los dictadores. El año 1933 constituye un punto de quiebre fundamental en la historia contemporánea. Europa, y en menor medida el mundo entero, entró en lo que puede denominarse la era de los dictadores, un periodo marcado por el colapso de democracias liberales, el ascenso del autoritarismo y la radicalización ideológica. 1. La Gran Depresión como catalizador. La crisis económica iniciada en 1929 destruyó sistemas financieros, provocó desempleo masivo y minó la confianza en las élites políticas tradicionales. En este contexto, amplios sectores sociales comenzaron a ver en los líderes fuertes una alternativa a la parálisis institucional. 2. La extrema derecha. Adolf Hitler, Alemania. Llegó al poder prometiendo restaurar el orgullo nacional, reconstruir la economía y enfrentar enemigos internos y externos. Benito Mussolini, Italia. Ya en el poder desde 1922, consolidó el modelo fascista como referencia ideológica. Francisco Franco, España, emergió pocos años después, culminando en la guerra civil y un régimen autoritario prolongado. 3. La extrema izquierda. Hitler llegó al poder en enero de 1933. 84 años después, en enero de 2017, Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos. Desde esta perspectiva, un nuevo ciclo histórico de 84 años comenzó alrededor de enero de 2017. En 1933, Europa entró en lo que puede denominarse la era de los dictadores, caracterizada por el ascenso de líderes autoritarios en ambos extremos ideológicos. La extrema derecha, representada por Hitler, Mussolini y Franco, y la extrema izquierda, representada por Stalin. Aunque actuaban en países distintos, todos surgieron dentro del mismo contexto histórico, marcado por crisis económicas, polarización social y debilitamiento de las instituciones. Según esta interpretación cíclica, hoy estamos viviendo una fase histórica muy similar. Los líderes contemporáneos no son copias exactas de los del pasado, pero sí expresiones modernas de las mismas fuerzas políticas y sociales que dominaron la década de 1930.
Donald Trump puede interpretarse como una figura que emula ciertos rasgos del nacionalismo autoritario de Hitler dentro de un marco democrático moderno. Benjamín Netanyahu aparece como una figura comparable a Mussolini, por su énfasis en el poder del Estado, el nacionalismo y la confrontación. Vladimir Putin refleja rasgos asociados a Stalin, especialmente la centralización extrema del poder, la represión interna y la ambición geopolítica. En América Latina, Andrés Manuel López Obrador recuerda a Lázaro Cárdenas, representando una izquierda nacionalista y estatista. En Europa, la polarización ideológica se manifiesta de forma similar. En España, Pedro Sánchez encarna una versión contemporánea de la izquierda radical o intervencionista. En Italia, Giorgia Meloni representa el resurgimiento de la extrema derecha. En América Latina en general, Javier Milei y Nayib Bukele representan nuevas formas de derecha populista. En el extremo opuesto, regímenes como el de Venezuela, donde Nicolás Maduro ya no gobierna directamente, pero Delcy Rodríguez mantiene el poder. Y Daniel Ortega en Nicaragua continúan la tradición autoritaria de la izquierda radical. Dentro de este marco, el ciclo se repite. Períodos de tensión global producen simultáneamente líderes fuertes en ambos extremos ideológicos, tanto de derecha como de izquierda, en múltiples regiones del mundo. Cambian los nombres, los sistemas y la tecnología, pero el patrón histórico subyacente parece el mismo. Joseph Stalin consolidó un poder absoluto combinando planificación central, represión política y culto a la personalidad. Lo relevante es que estos liderazgos no surgieron de forma aislada, sino simultáneamente, como respuestas distintas a una misma crisis sistémica del orden liberal. 2. El concepto del ciclo histórico de 84 años. La noción de un ciclo de 84 años puede entenderse como la suma de 3 generaciones políticas, de 25 a 30 años cada una. Un proceso completo de construcción, desgaste y colapso institucional. El retorno de las tensiones no resueltas por generaciones anteriores. Este lapso permite que se extinga la memoria directa del trauma previo. Las instituciones pierdan legitimidad. Reaparezcan discursos radicales con nuevas formas. Desde esta perspectiva, 1933 más 84 es igual a 2017, una coincidencia que resulta históricamente significativa. 3. 2017. El inicio de un nuevo ciclo. En enero de 2017, Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, rompiendo consensos políticos, económicos y culturales establecidos desde el final de la Guerra Fría. Su llegada al poder marcó el cuestionamiento del orden liberal internacional, el retorno del nacionalismo económico, la polarización extrema del discurso político, la erosión de la confianza en instituciones tradicionales. Al igual que en la década de 1930, Trump no fue un fenómeno aislado, sino el síntoma más visible de una transformación global más amplia. 4. Paralelismos estructurales entre líderes de 1933 y del ciclo actual. 1. Donald Trump y Adolf Hitler. Paralelismo estructural. Uso del nacionalismo como eje central del discurso. Identificación de enemigos internos y externos. Desconfianza hacia las élites tradicionales. Relación directa con las masas, debilitando intermediarios institucionales. 2. Netanyahu y Mussolini. Centralización del poder ejecutivo. Uso del conflicto externo como factor de cohesión interna. Énfasis en la identidad nacional y el orden. 3. Vladimir Putin y Stalin. Concentración extrema del poder. Control de medios e instituciones.
Ambiciones geopolíticas expansivas. Uso del pasado histórico como legitimación. 4. Andrés Manuel López Obrador y Lázaro Cárdenas. Nacionalismo económico. Revalorización del Estado como actor central. Retórica popular y confrontación con élites económicas. Europa y América Latina. Polarización simétrica. Europa. España. Pedro Sánchez. Expansión del Estado. Intervención económica y polarización ideológica. Italia, Giorgia Meloni. Nacionalismo, conservadurismo cultural y rechazo a estructuras supranacionales. América Latina. Derecha. Javier Milei, Nayib Bukele. Liderazgo fuerte, discurso antipolítico. Izquierda. Venezuela, Delcy Rodríguez, Nicaragua, Daniel Ortega. Autoritarismo, control institucional y represión. La característica común es la coexistencia simultánea de extremos, exactamente como en los años 30. Biden. Factores comunes entre ambos ciclos. Crisis de legitimidad institucional. Endeudamiento y desigualdad económica. Polarización cultural. Desconfianza en la democracia liberal. Búsqueda de líderes salvadores. Estos elementos crean las condiciones necesarias para que el ciclo se reactive. Conclusión. La historia no se repite de forma idéntica, pero rima con insistencia. El paralelismo entre 1933 y 2017, separados por 84 años, sugiere que la humanidad atraviesa nuevamente una fase de reconfiguración radical del poder político. Los líderes cambian, los sistemas evolucionan y la tecnología transforma los medios, pero las fuerzas subyacentes, crisis, miedo, esperanza, polarización, permanecen. El ciclo de 84 años no implica fatalismo, pero sí una advertencia. Cuando las sociedades olvidan las lecciones del pasado, tienden a recrear sus estructuras más peligrosas. Comprender estos ciclos no es un ejercicio de nostalgia ni de condena, sino una herramienta para reconocer patrones, anticipar riesgos y, eventualmente, romper la repetición. Acciones arancelarias de Adolf Hitler y Donald Trump. Adolf Hitler, Alemania, 1933. Hitler asumió como canciller el 30 de enero de 1933 en un contexto de Gran Depresión, desempleo masivo y colapso del comercio internacional. En los primeros meses de su gobierno, el régimen nazi reforzó y elevó aranceles a las importaciones, especialmente en productos agrícolas e industriales. El objetivo principal fue proteger a los productores nacionales, en particular a los campesinos alemanes. Reducir la dependencia del exterior. Avanzar hacia la autarquía económica, autosuficiencia. Los aranceles formaban parte de un nacionalismo económico que pronto evolucionó hacia controles de divisas, restricciones directas a las importaciones, planificación estatal centralizada. A partir de 1934-1936, los aranceles perdieron protagonismo frente a una economía dirigida y orientada al rearme, especialmente con el Plan Cuatrienal de 1936. En síntesis, los aranceles fueron una herramienta inicial, pero no el eje central del modelo económico nazi, que rápidamente se transformó en un sistema de control estatal casi total. Donald Trump, Estados Unidos, 2017-2021, 2025. Donald Trump utilizó los aranceles como instrumento central de política económica y comercial. Desde su primer mandato, impuso aranceles significativos al acero y aluminio, a productos chinos por cientos de miles de millones de dólares,
En su segundo mandato, los aranceles se ampliaron. Establecimiento de un arancel base general a las importaciones. Aranceles recíprocos más altos para países con grandes superávits comerciales frente a Estados Unidos. Los objetivos declarados fueron: proteger la industria estadounidense, reducir déficits comerciales, presionar a socios comerciales para renegociar acuerdos. A diferencia de la Alemania nazi, Estados Unidos mantuvo una economía de mercado. No hubo planificación centralizada ni control total del comercio. Los aranceles operaron dentro de un sistema legal moderno, con tribunales, Congreso y normas internacionales. En síntesis, en el caso de Trump, los aranceles son una herramienta estratégica y visible, pero no implican una transformación estructural del sistema económico estadounidense. Similitudes y diferencias clave. Similitudes. Uso de aranceles como símbolo de soberanía económica. Discurso de protección del productor nacional. Reacción a contextos percibidos como crisis o declive económico. Diferencias fundamentales. Contexto histórico. Hitler actuó en una economía colapsada y prebélica. Trump actuó en la mayor economía del mundo, integrada en el comercio global. Alcance del Estado. La Alemania nazi avanzó hacia una economía totalmente dirigida. Estados Unidos mantiene una economía de mercado con contrapesos institucionales. Finalidad. En Hitler, los aranceles fueron un paso hacia la autarquía y la guerra. En Trump, son una herramienta de negociación y presión comercial. Conclusión. Aunque ambos líderes utilizaron aranceles, el significado histórico, la escala y el propósito final de esas políticas fueron profundamente distintos. Los aranceles de Hitler fueron el preludio de una economía militarizada y controlada, mientras que los de Trump representan un retorno al proteccionismo dentro de un sistema capitalista moderno. Capítulo 19. La hora que regresa sobre el ciclo de 84 años y el retorno de los extremos. Prólogo del tiempo que no muere. El tiempo no avanza, regresa. La historia no camina en línea recta. Gira. Las civilizaciones creen ser únicas. Las generaciones creen haber superado a las anteriores. Los imperios creen haber escapado del pasado. Pero el tiempo recuerda lo que el hombre olvida. Nada de lo que fue verdaderamente vivido desaparece. Se oculta, espera, madura y vuelve. Bajo los acontecimientos visibles existe un pulso invisible, una respiración profunda que gobierna el ascenso y la caída de los órdenes humanos. Este manuscrito habla de ese pulso. Habla del ciclo de 84 años. Y el primer giro 1933. En enero de 1933, una puerta largamente preparada fue finalmente abierta. Adolf Hitler llegó al poder no como una anomalía, sino como una consecuencia histórica. Consecuencia de la humillación, del colapso económico, de la parálisis institucional y de la desesperación colectiva. Europa, herida tras la Gran Guerra y traicionada por sus propias promesas, entró en lo que la historia reconocería como la era de los dictadores. Pero no fue solo Hitler. Mussolini ya había moldeado la forma fascista. Franco emergería poco después, imponiendo orden a través de la sangre y el silencio. Stalin, en el extremo opuesto, consolidaba un poder absoluto mediante el miedo, la planificación y la purga. Derecha e izquierda. Ideologías enemigas, pero nacidas del mismo vacío. Los extremos no surgen solos, surgen juntos.
Cuando las instituciones se debilitan, el centro es el primero en morir. 2. La naturaleza del ciclo de 84 años. ¿Por qué 84 años? Porque ese es el tiempo que tarda en morir la memoria viva. Tras 3 generaciones, los testigos del horror han desaparecido. Los discípulos de los testigos son ignorados. Los nuevos líderes conocen el pasado solo como relato distante. El miedo se desvanece. La prudencia se diluye. Lo que fue impensable vuelve a parecer posible. Así, después de 84 años, la humanidad se encuentra de nuevo en el mismo cruce, convencida de que ha llegado a un lugar distinto. 1933 más 84 es igual a 2017. Esto no es solo numerología, es fisiología histórica. 3. El segundo giro 2017. En enero de 2017 se produjo otra ruptura. Donald Trump llegó al poder en Estados Unidos, no como dictador, sino como quebrador del consenso, destructor del lenguaje político heredado, cuestionador del orden liberal surgido tras 1945. Su ascenso no fue una causa, sino un síntoma. Retorno del nacionalismo. Rechazo del globalismo. Desconfianza hacia las instituciones. Normalización del conflicto permanente. Como en los años 30, no fue un fenómeno aislado. El mundo entero comenzó a moverse al mismo tiempo. Vi. El retorno de las máscaras. La historia no resucita hombres, resucita funciones. La derecha regresa. Trump, con el lenguaje de decadencia y restauración. Netanyahu, afirmando el poder del Estado mediante la confrontación continua. Meloni, reactivando la identidad nacional en Europa. Milei y Bukele, líderes duros nacidos del agotamiento social. La izquierda regresa. Putin, eco moderno de la centralización estalinista envuelta en nacionalismo. López Obrador, reflejando a Cárdenas en la redención estatista. El sistema venezolano, sostenido ahora por Delcy Rodríguez. Daniel Ortega, congelado en el tiempo revolucionario. Cambian los nombres, cambian los símbolos, pero la gravedad es la misma. El mundo no se inclina hacia un extremo, se parte en dos. Hube la ley de la simetría. Existe una ley que la historia nunca rompe. Cuando la derecha se radicaliza, la izquierda se endurece. Cuando la izquierda se endurece, la derecha responde. Los extremos no se neutralizan, se alimentan. El centro colapsa primero, porque el centro requiere confianza. Y la confianza es siempre la primera víctima de los ciclos. El ciclo de 84 años no elige ideología. Elige estructura. Vi. ¿Por qué este ciclo es más peligroso? Todos los ciclos regresan, pero ninguno regresa en las mismas condiciones. Este retorno está amplificado por comunicación.